De las 13 tipologías que forman parte del sistema de Kibi, la que más energía masculina tiene es la dramática. Y esto me lleva al siguiente punto, los estereotipos. Básicamente son esas interpretaciones exageradas de las palabras de David Kibi, o pueden ser simplemente unos aspectos sacados de contexto y generalizados. Primero, el hecho de ser dominada por la energía masculina no significa que eres o serás una mujer masculina, y tampoco significa que tu estilo de vestimenta consta solo de trajes de pantalón. Luego, tener mucha energía yang no conlleva necesariamente a desarrollar la personalidad del hombre tradicional, serio, inflexible, firme. He dicho hombre tradicional porque hoy en día somos mucho más conscientes de que cada uno tiene su individualidad. Por lo tanto, no todos los hombres son fuertes y pragmáticos, y no todas las mujeres son emocionales y delicadas. Empecemos por el principio. Vamos a ver cómo es el tipo de cuerpo dramático. La tipología más yang de Kibi es esbelta, firme, de estructura estrecha y rasgos afilados. Tiene una línea vertical alongada y estrecha. Eso quiere decir que la mujer dramática es bastante alta, suele medir más de 1,65, aunque por supuesto puede haber excepciones. Lo esencial es que parece más alta de lo que es en realidad, da esa impresión de esbeltez y verticalidad. Sus hombros son estrechos, rectos o huesudos, y todo el cuerpo parece lineal, aunque por supuesto puede tener curvas, pero la impresión general es de una silueta rectangular, vertical y larga. Suele tener piernas y brazos largos y el torso estrecho. En cuanto al rostro, su estructura ósea está formada por pómulos altos y acentuados, nariz afilada o prominente, o puede tener ambas características, mandíbula acentuada, que puede ser afilada o cuadrada. Tiene ojos pequeños o rasgados, mejillas firmes, de carne dura, los labios rectos o finos y la barbilla puntiaguda. Las formas implican no solo el pecho, las caderas y la cintura, sino también lo blandita o lo suave que es la carne. Es una silueta de carne firme. Incluso cuando sube de peso, la carne se mantiene dura. Suele tener poco pecho y caderas rectas. La cintura por lo general es alongada o varonil y bastante recta, no se notan esas curvas típicas de una cintura romántica, pero por supuesto puede haber excepciones. Veamos cómo cambia la silueta dramática cuando sube de peso, porque como ya sabemos, cada silueta Kibi engorda de manera diferente. En este caso, la mujer dramática aumenta de peso de cintura para abajo. Las caderas se ensanchan visiblemente y también los kilos de más se almacenan en los muslos. Por último, puede notarse en la cara, que se vuelve más blandita. En su libro, Kibi ofrece una descripción muy poderosa de la mujer dramática, en unas palabras que dejan huella. La describe como una mujer majestuosa y misteriosa, de carácter imponente, de gran poder. Una mujer que nació para gobernar, una líder cuya opinión es escuchada y destaca sobre las demás. Incluso se la percibe como una mujer de acero que no se deja conmocionar tan fácilmente. ¿Y eso por qué? Pues recordemos que la energía yang es energía masculina y tradicionalmente la masculinidad era poder, fortaleza y pragmatismo. Aún así, sería totalmente erróneo pensar que una mujer con habilidades de líder, que impone y se hace escuchar, no es femenina. De hecho, creo que responde con creces a las exigencias de una sociedad progresista que promueve a las mujeres fuertes y que defienden sus derechos. Lo único, tener en cuenta que la feminidad es un concepto extenso y subjetivo, porque una mujer imponente y una mujer tímida son igual de femeninas.
pero su expresión de la feminidad es distinta. Y eso porque es suya propia, tiene su propia insignia. Dicho esto, también hay que aclarar lo que siempre digo cuando hablo de esencia. Es posible que tu cuerpo sea dramático y tu esencia sea gamín, por ejemplo, o cualquier otra, incluso una que no tiene nombre ni forma parte de un sistema de clasificación. Por eso, a la hora de dar consejos de estilo, lo primero que se debe tener en cuenta es la personalidad. Igualmente, si te preguntas cuál es tu estilo personal, pues será el que tu personalidad dicte. Entonces, si lo único que necesitas es escucharte a ti misma, ¿por qué necesitas a David Kibbe o su teoría? Bueno, la verdad es que no lo necesitas tanto, su contribución debe ser mínima. Por supuesto que es bueno saber si te favorece un tejido ligero o uno duro, la ropa de corte estructurado o relajado, y otros detalles de este tipo. Sin embargo, el resto está en tus manos. Como mujer de tipología dramática puedes incluso rebelarte por completo y adoptar un estilo romántico, ¿por qué no? Por ejemplo, aquí tenemos algunos outfits de inspiración romántica que son perfectos para una silueta con mucha energía yang. Y eso porque cuentan con los elementos base, los elementos importantes que hay que tener en cuenta cuando montas tu outfit. Línea vertical alongada, eso significa que te sientan bien las prendas largas, el look monocromático, el corte estructurado, el tejido medio o duro y quizás un escote en V o geométrico. No se trata de cumplir con todas las recomendaciones de Kibbe, simplemente se trata de escoger solo aquellas que funcionan para ti, como en esta imagen en la que tenemos estilos muy diferentes y a la vez respetuosos con el tipo de cuerpo dramático. Esta es la razón por la cual muchas mujeres de silueta dramática no se identifican con su tipología Kibbe o no les gusta el estilo de vestimenta recomendado, porque en su mente tiene mucha resonancia la imagen de Kate Blanchett en traje de pantalón y piensan que eso es lo único que les favorece. Como siempre, en esto hay algo de verdad, porque el smoking, el traje de oficina de falda o pantalón, el blazer o la americana, el abrigo largo, estructurado, la camisa blanca y rígida. Todas estas prendas de vestir hacen que una silueta dramática se vea divina, porque la geometría de estas prendas corresponde a la geometría del cuerpo que las lleva. Entonces se crea esa lógica, ese sentido entre la base, la percha, que es tu cuerpo, y la prenda. Las dos tienen las mismas líneas. Y en caso de que el estilo formal o minimalista te guste, perfecto, estás de enhorabuena, puedes seguir las recomendaciones de Kibbe y jugar con estas prendas que te sientan fenomenal. Pero si no lo disfrutas o simplemente no corresponde a tu estilo de vida, pues también perfecto, porque solo basta con que tengas presente una lista muy corta de recomendaciones. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues que tu ropa sea de tejido medio o duro, corte simple y preciso, de líneas claras. Que sea estructurada, es decir, geométrica, bajo recto o asimétrico, hombros marcados o por lo menos definidos, escote en V, cuadrado o asimétrico. Que el outfit tenga una línea vertical clara. Por una parte, puedes apostar por looks monocromáticos que ponen en valor tu esbeltez y mejoran tu postura. Y por otra parte, te puedes decantar por prendas largas, faldas largas, vestidos, pantalones y abrigos largos. La ropa tiene que ajustarse a tu silueta, es decir, que se ve mucho mejor la ropa de tu talla, no optes por algo extra ancho. Las prendas de vestir largas o extra largas te sientan bien. Si el concepto oversize se refiere a la longitud, en tu caso perfecto. Pero debes evitar la ropa extra ancha porque tú tienes una base muy estrecha y algo muy ancho en una base estrecha es posible que carezca de sentido.
También te sientan fenomenal los estampados verticales o geométricos, por ejemplo, el estampado de rayas verticales. Y preferiblemente la ropa debe ser de color intenso o neutro. En cuanto a los complementos, es decir, los bolsos, zapatos, joyas, gafas, etc., sigue la misma pauta que en el uso de las prendas de vestir. Te favorecen las joyas sencillas de modelo geométrico o asimétrico, las piezas atrevidas o avant-garde, las joyas finas pero de líneas claras y ángulos precisos, los pendientes grandes pero no voluminosos, no anchos, sino largos y minimalistas. En cuanto a los bolsos, los mejores para ti son los estructurados, en otras palabras, los que no pierden su forma cuando no tienen nada dentro. Los bolsos minimalistas y geométricos, rectangulares o cuadrados, los bolsos clutch, de hombro y los de estilo maletín. Igual que los bolsos, el calzado ideal para ti es estrecho y minimalista, de punta afilada y modelo sencillo. Por supuesto, no podemos dejar de lado dos aspectos sin los cuales ningún look estaría completo: peinado y maquillaje. Al ser una silueta esbelta, le favorece el cabello largo o la media melena. Y el mejor corte es el geométrico. Puedes optar por un corte recto o un bob pulcro y bien cuidado. Como hairstyle de día a día, una simple coleta alta o baja te sentará fenomenal. He visto que hay cierta confusión relacionada con el cabello rizado porque muchas personas creen que no es la mejor opción para la silueta dramática. Eso simplemente no es verdad. Si tienes el cabello rizado, no hace falta que lo castigues y lo alises. Simplemente con llevarlo domado y bien hidratado es suficiente. Por último, si te gusta llevar maquillaje, puedes optar por un make-up que potencia la mirada. Un eyeliner negro o un delineador negro, unas cejas marcadas, máscara con efecto separador, es decir, que no cargue las pestañas. Y en cuanto al pintalabios, uno nude es la mejor opción, aunque por supuesto también puedes optar por algo más intenso, especialmente en caso de una ocasión especial. Al final me gustaría que hablemos un poco sobre el estilo casual o informal, porque por lo que he visto en internet hay muy poca información acerca de cómo incorporar los consejos de Kibi al estilo del día a día. Desde luego, como mujer de tipología dramática, no hace falta que vayas en traje de oficina si tienes 23 años y sales con tus amigos. Los consejos de Kibi pueden amoldarse perfectamente sobre un estilo juvenil. Bueno, la verdad es que no es nada difícil, siempre y cuando se mantengan la estructura y las líneas simples y claras. En este caso, el outfit funcionará sin problemas. Por ejemplo, todos los conjuntos de la imagen son ideales para cualquier silueta dramática, independientemente de la cifra que marca la báscula. Por cierto, un estereotipo que se me ha olvidado mencionar es el de la mujer dramática delgada. No todas las dramáticas llevan una talla 34. Y por supuesto eso no importa porque tenga la talla que tenga, sus huesos geométricos y alongados siguen siendo los mismos. Por eso las prendas de vestir que le favorecen seguirán siendo las mismas. Esto ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado y si tienes un tipo de cuerpo dramático me encantaría saber qué te parecen estas recomendaciones de estilo. Y si no le has dado al like y no te has suscrito todavía, no te olvides de hacerlo. Gracias y hasta la próxima.